A continuación estará con nosotros el doctor Juan Carlos Ayala García. Él es licenciado en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene maestría y doctorado en Ciencias en Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública, es miembro de la Sociedad Mexicana de Microbiota y sus principales líneas de investigación es la microbiota intestinal, trastornos del sueño y enfermedades metabólicas. El título de su ponencia, Microbiota intestinal en los trastornos del sueño. Gracias, doctor. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos a la academia. Pues vamos a iniciar un poquito hablando sobre estos trastornos del sueño, ¿no? Ya que es como este factor de riesgo, esta exposición que está como muy perdida y poco valorada. Se calcula que alrededor del 15 al 30% de los adultos a nivel internacional tienen algún trastorno del sueño. Se ha visto que la microbiota intestinal podría participar en este ciclo sueño-vigilia a través del eje microbiota intestino-cerebro y se ha propuesto que la microbiota podría influir en diferentes ejes de este eje microbiota intestino-cerebro, sobre todo en el transcriptoma del ciclo intestinal a través del ciclo circadiano. Pero bien, ¿qué son estos trastornos del sueño? Bueno, estos trastornos del sueño son esta serie de condiciones que nos van a afectar el sueño tanto en cantidad como en calidad y en duración. Hay que recordar que tenemos 4 etapas de sueño. Tenemos la N1 y N2 que corresponden al sueño ligero 1 y 2, N3 que corresponde al sueño de ondas lentas o el sueño más profundo, y la última etapa que es el sueño REM o de movimientos oculares rápidos. Y esta duración es cíclica, de 90 a 120 minutos y va de N1, N2, ondas lentas y REM y se vuelve a repetir. Entonces, cuando hay un desequilibrio en estas proporciones, ya sea en la cantidad o en la calidad, podemos hablar de que hay un trastorno del sueño. Pero no solamente con tener esta alteración quiere decir que ya tenemos un trastorno del sueño. Para denominarlo así, tenemos que tener una alteración diurna, es decir, una alteración a nivel físico, psicológico o social. Si nosotros dormimos poco, dormimos mucho, pero no tenemos una alteración, no podemos decir que es un trastorno del sueño. Dentro de la última clasificación de la Academia Americana de Medicina del Sueño, nos menciona que tenemos insomnio, trastornos respiratorios, trastornos de la hipersomnolencia, trastornos del ciclo circadiano, parasomnias y trastornos del movimiento. Esto es muy importante porque estos trastornos nos provocan un efecto discapacitante, ¿no? Como les decía, para definir que efectivamente es un trastorno del sueño, tenemos que tener alteraciones diurnas, alteraciones como irritabilidad, fatiga, dolor de cabeza, alteraciones cognitivas, ¿no? Que se nos olvide, por ejemplo, dónde dejamos las llaves, algo que tengamos que hacer, ¿no? Cosas relevantes, o tener somnolencia excesiva diurna. Pero el chiste es que tengamos alguna anomalía diurna. Dentro de la prevalencia, ya se realizó en Ciudad de México un estudio en 2017 por el grupo del doctor Jiménez Genchi, en la cual se observa que la mayor prevalencia es de insomnio, es decir, los sujetos que fueron entrevistados, que fueron adultos de la Ciudad de México, refieren tener insomnio. Para definirlo como insomnio se tiene que presentar durante los últimos 3 meses al menos 3 días a la semana. ¿Sí? Entonces, estos pacientes presentaban insomnio, presentaban dificultad para mantener el sueño, que es la siguiente columna que vemos, dificultad para iniciar el sueño, es decir, ambos están relacionados con el insomnio. En consiguiente, a prevalencia le seguía la somnolencia excesiva diurna, las parálisis de sueño, que es cuando coloquialmente se dice se te subió el muerto, que esto está relacionado con las parasomnias, el ronquido, la apnea obstructiva de sueño, síndrome de piernas inquietas y finalmente narcolepsia, ¿no? Que es la menos prevalente, y también se calculó el consumo de hipnóticos y sedantes y fue de aproximadamente 2% en la población general, pero esto incrementa en adultos mayores. ¿Por qué es muy importante el sueño, ¿no? El sueño está relacionado con múltiples enfermedades, sobre todo enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Estos trastornos del sueño tienen diferentes etiologías, ¿no? Pueden ser tanto sociales como de estilos de vida, etcétera, principalmente dieta, actividad física, aunque algunos también va a depender de qué tipo de trastorno tengas, van a depender de la edad, del sexo, del peso e incluso de condiciones sociales como es el ambiente, el trabajo, el estrés, los genes y el ambiente, ¿no?
¿Y qué componente creen que tiene todos estos factores? Pues la microbiota intestinal, ¿no? La microbiota intestinal tiene componentes genéticos, tiene componentes sociales y ambientales. Como bien lo mencionó la doctora Cintia, tenemos esta microbiota intestinal que está formada por virus, arqueas, bacterias, hongos y parásitos. Y hasta ahora el más estudiado y el más abundante es el bacterioma, sin embargo también tenemos otros microorganismos y estos son menos abundantes en el estómago y el duodeno y más abundantes hacia el colon, sobre todo en el colon distal, ¿sí? Entonces hay una distribución diferencial a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Esta adquisición de la microbiota, lo vimos en la plática de ayer, depende de la vía de nacimiento principalmente. Es decir, si es por vía vaginal, la característica principal va a ser por lactobacilos y si es por vía abdominal van a ser estafilococos, estreptococos, otras especies que no son lactobacilos. Este establecimiento de la microbiota va a depender, como les mencionaba, primero del tipo de parto, pero va a depender también de la edad gestacional, de la lactancia materna, si es exclusiva, si es por fórmula, si es predominante, del tipo de dieta a los 6 meses que sea complementaria y del uso de antibióticos, aunque también ya últimamente se ha reportado que también tener mascotas puede alterar la microbiota intestinal. ¿Y por qué es muy importante esta microbiota? Porque esta microbiota nos va a conferir diferentes cualidades que el propio huésped no podría realizar si no tuviéramos esta microbiota, como es la producción de factores antimicrobianos, la activación de la respuesta inmune tanto local como sistémica, la síntesis de ácidos grasos de cadena corta y de algunas vitaminas, principalmente vitamina K y vitaminas B, el metabolismo de carbohidratos y de lípidos no digeribles y principalmente señalización de la insulina y aparte modulación de la conducta a través del eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Que es la parte medular del día de hoy. Esta microbiota está compuesta por 4 filos principalmente. El más abundante es Bacillota, que antes se le conocía como Firmicutes, ya modificó su nombre. Bacteroidota, que antes era conocido como Bacteroides, que está en una abundancia aproximada del 33%. Actinomycetota y Pseudomonadota, ¿no? Que este último comprende a las bacterias que son de relevancia clínica, como Escherichia coli, Proteus mirabilis, etc. Entonces hay que quedar bien claro aquí que esta microbiota intestinal son organismos comensales que trabajan mutuamente con el organismo, no son microorganismos patógenos, no hay bacterias malas, bacterias buenas, todas conviven con nosotros. Y eso nos va a conferir diferentes cuestiones que no podríamos, como les mencionaba, realizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la microbiota y el sueño? Bueno, la microbiota intestinal se relaciona con el sueño a partir de 3 vías principales. La primera vía es a través de la formación de neuropéptidos, es decir, la microbiota puede formar neuropéptidos que están relacionados con el sueño. La otra es a través de la inflamación sistémica y la última es a través de la formación ya sea de neurotransmisores o de metabolitos que sintetizan posteriormente o que sirven para generar neurotransmisores. ¿Cuáles son estas vías? Las vamos a ir desmenuzando un poquito, ¿no? La primera vía tiene que ver con el apetito. O sea, sabemos que el apetito es muy importante y para empezar regula muchísimo la ingesta de alimento, ¿no? Participa la saciedad y el hambre, que principalmente está mediada por leptina y grelina. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros dormimos, pues tenemos que tener ese apetito lo más bajo posible, ¿no? Si tenemos hambre no vamos a poder dormir adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa en esta vía? En esta vía tenemos 3 vías intrínsecas, que la primera es la de la leptina y la grelina, la cual se ha visto relacionada también con las especies bacterianas. Por ejemplo, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, se han asociado con un incremento en la leptina, que es esta hormona de la saciedad, ¿no? Por el contrario, aquellas que promueven apetito, ¿sí?, que promueven la síntesis de grelina, son algunas especies de Bifidobacterium. Entonces, la primera línea es por esta parte, ¿no? La vía 1, que tenemos bacterias que pueden sintetizar o que pueden inhibir o promover la síntesis de leptina y grelina. Posteriormente, la segunda vía que tenemos es esta de aquí. Esta vía es a partir de los metabolitos bacterianos. Los metabolitos bacterianos, sobre todo los indoles, pueden producir metabolitos que posteriormente pueden generar ya sean neurotransmisores o algunos otros neuropéptidos, ¿no? Principalmente colecistoquininas, péptido Y y GLP-1,
que estos en conjunto van a provocar que haya un retardo en el vaciamiento gastrointestinal, que haya un aumento de la saciedad y que haya también un mejor metabolismo de la glucosa. Y finalmente, la última vía es a través de las bacterias directamente. Hay ciertas especies bacterianas, como Hafnia albe y Akkermansia mucinífila, que pueden generar CLPB, que es peptidasa caseinolítica. Esta peptidasa caseinolítica se va a unir a la hormona estimulante de los melanocitos alfa en el lumen intestinal, lo cual va a promover la síntesis de péptido YY y GLP-1, que nuevamente, si nos vamos a la vía anterior descrita, estos van a permitir un retraso en el vaciamiento gastrointestinal, nos van a hacer sentir con mayor saciedad y por ende vamos a poder dormir mejor. La segunda vía es a través de la inflamación, tanto local como sistémica. Como vimos con la doctora Cintia, esta disbiosis intestinal o esta pérdida en el equilibrio principalmente está dada por una pérdida de bacteroidota y un aumento de bacilota, ¿no? A nivel de filum, aunque puede ocurrir a nivel de especies también. Esta pérdida va a permitir que se adelgace la capa de moco intestinal, y aquí hay que tener cuidado porque si estamos hablando de intestino delgado, tenemos dos capas de moco, la capa interna y la capa externa, pero hacia el colon tenemos solamente una capa. Entonces, esta capa se va a adelgazar. ¿Por qué? Si recordamos en las diapositivas anteriores, bacteroidota produce ácidos grasos de cadena corta y bacilota lo que hace es que extrae la energía de los alimentos y los deposita en las reservas de grasa. Por lo tanto, si tenemos menos producción de ácidos grasos y más depósitos, más extracción energética y depositarlo en los adipocitos, esto va a permitir o va a promover obesidad, además de que las moléculas de unión estrecha del epitelio se abran y nos permita un intestino permeable. Este intestino permeable va a permitir el paso de lipopolisacáridos que provienen de la barrera de las bacterias gram negativas hacia el torrente sanguíneo. Una vez que está en torrente sanguíneo este lipopolisacárido se va a unir a los receptores TLR4 de las células inmunitarias, principalmente macrófagos. Esta va a desencadenar una cascada dependiente de MID88 y de las cinasas, la cual va a promover la síntesis de NF-κB y que éste se trasloque al núcleo, promoviendo la síntesis de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas son principalmente interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 10, las cuales pueden pasar a través de dos vías. De vía indirecta pueden pasar a través de la barrera hematoencefálica o la otra es que pueden promover una síntesis de péptidos que pueden estimular el nervio vago, ¿no? Y por ende, al estimular el nervio vago se va la señal al hipotálamo y también se asocia sobre todo con somnolencia. Estas proinflamatorias están asociadas a somnolencia y se ven alteradas, sobre todo en pacientes que tienen apnea de sueño e insomnio. Y la última vía es a través de los neurotransmisores. Entonces tenemos ciertas especies, como bifidobacterias, lactobacilos, que van a promover la síntesis de neurotransmisores o de indoles que van a permitir que se metabolice en triptofano y posteriormente en serotonina. También pueden producir GABA, pueden producir dopamina y sabemos que todos estos neurotransmisores están relacionados a la vía del sueño, ¿no? Incluso pueden promover algunos metabolitos que generan melatonina. Pero ¿cómo es que funciona este reloj biológico? Bueno, este reloj biológico está dado por el quiasma óptico, ¿no? El núcleo supraquiasmático, que está arriba del quiasma óptico. Este es sensado por la luz, es decir, si entra la luz, entra a través del tracto retinohipotalámico hacia el núcleo supraquiasmático y este da la señal a la melatonina de que se libere. Entonces, una vez que la melatonina se libera, inicia la cascada de sueño y estos péptidos y estas hormonas de la cascada de sueño van a inducir ciertos factores de crecimiento microbiano o van a inhibir algunas bacterias. Pero este es un sistema de retroalimentación, es decir, tanto esta exposición a luz va a cambiar la microbiota intestinal, pero una vez que la microbiota intestinal cambia, también puede generar péptidos que modifiquen o den señales al núcleo supraquiasmático. Es por eso que las bacterias pueden saber o tener estos ciclos circadianos cuando están en completa oscuridad, porque se comunican a través de vías químicas. ¿Y cuál es la vía o cuál es la evidencia científica que hay hasta el momento con microbiota y trastornos del sueño?
En este caso, lo que podemos ver en este estudio en humanos es que evaluaron personas con insomnio en la parte superior y sin insomnio, ¿no? Que no tenían trastornos del sueño. En aquellos que no tenían trastornos del sueño se ve esta distribución de filos de manera habitual, ¿no? Que sería actinobacterias, bacteroidetes, firmicutes en la proporción adecuada. Pero en aquellos que tienen insomnio se observó que hay un incremento de fusobacterias, ¿no? Que quien estuvo en la plática de ayer, pues ya vimos que fusobacterias se ha asociado a muchas enfermedades metabólicas. Entonces hay un incremento de fusobacteria, pero no solo eso, también con diferentes factores de sueño. Es decir, aquellos que tienen insomnio pues tienen una latencia sueño menor, tienen también una mayor cantidad de despertares y tienen una microbiota diferencial. ¿Se observan? Esta es la microbiota de las personas con insomnio y esta es la microbiota de las personas que no tienen insomnio, ¿no? Entonces, podemos ver que hay claramente dos firmas microbianas diferenciales. En cuanto a los dispositivos electrónicos, que es lo que más genera trastornos del sueño actualmente por estar viendo el teléfono y las pantallas antes de dormir, se observó que hay una asociación negativa entre la abundancia de bacteroidetes y positiva con actinobacteria entre aquellas personas que son adictas al teléfono. Podemos ver también que entre las que son adictas al teléfono y las que no son adictas al teléfono hay dos firmas microbianas diferentes. ¿Y cuál fue la asociación o cuál fue el hallazgo importante que encontraron? Es que estas actinobacterias se asociaron con trastornos del sueño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas pantallas. También se ha visto que los antidepresivos, los antipsicóticos, ansiolíticos, sedantes, como lo son las benzodiazepinas, no promueven el sueño, no inducen el sueño. Su nombre, como lo dice su nombre, son sedantes, ¿no? Promueven estar en calma, pero no producen sueño. Estos inducen cambios en los ácidos grasos de cadena corta y promueven una disminución de Akkermansia mucinífila, que es una bacteria mucolítica que promueve la síntesis de ácidos grasos de cadena corta y una adecuada permeabilidad intestinal. Entonces se ha visto que el tratamiento con estos ansiolíticos y sedantes se asoció con un aumento de firmicutes y una disminución de bacteroidetes, que como lo hemos visto hasta el momento, esta firma es característica de obesidad. ¿Y esto por qué ocurre? Porque al haber una disminución de Akkermansia, se promueve el incremento de neuropéptido Y y de proteína Arbuti, lo cual incrementa el hambre y, por ende, el depósito de lípidos en el cuerpo. Existen diferentes mecanismos por los cuales podemos modular la microbiota como blanco terapéutico para tratar a los trastornos del sueño. Sin embargo, hasta ahora la dieta y la actividad física y la calidad de sueño han sido los más importantes, ¿no? Entonces, no voy a abordar mucho en esto ya que el día de ayer se vio, pero podemos ver que de manera general la proteína vegetal incrementa o promueve una barrera intestinal saludable y disminuye la inflamación, y la proteína vegetal se ha asociado con la producción de óxido y por ende de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, como les decía al principio, no hay que satanizar estos alimentos, ¿no? No significa que no comamos proteína animal, sino que hay que tener cuidado con este consumo. Lo mismo pasa con las grasas insaturadas y las saturadas. Las grasas insaturadas se han asociado con una protección metabólica y con el crecimiento de especies bacterianas que son benéficas para el metabolismo, y las grasas saturadas se ha visto un incremento de especies que hacen daño al metabolismo, ¿no? ¿Y qué se ha visto con los azúcares? Con los azúcares naturales se ve un incremento de especies que ayudan al metabolismo, pero con los edulcorantes hay una reducción de estas especies. Sin embargo, con azúcares no digeribles como fibras y almidón resistente, se ha visto un incremento de estas especies que promueven una salud intestinal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque los edulcorantes ya se ha visto que favorecen el crecimiento de bacterias resistentes a la insulina y diabetogénicos. No porque sea cero o tenga edulcorante no hace daño. También se ha visto que promueve el crecimiento de estas bacterias. Entonces, ¿cuál es la dieta más adecuada? Pues hasta ahora, en este compendio que salió apenas a finales del 2024, se sugiere que la dieta mediterránea, la alta en fibra, la basada en plantas y un poco la alta en proteína pueden promover el crecimiento de especies bacterianas que ayudan a la salud metabólica. Sin embargo, la dieta cetogénica y la dieta occidental pues, son las que promueven especies que promueven inflamación. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas modas.
De manera general, los probióticos se han utilizado también para evaluar esta calidad de sueño. Hay que recordar nada más que estos probióticos son microorganismos vivos que se deben administrar en al menos 1 billón de unidades formadoras de colonia y que están caracterizados por género, especie y subespecie. Si no está caracterizado así, podemos hablar de algún alimento fermentado tal vez, y hay que hacer la diferencia, ¿no?, entre prebióticos, simbióticos, posbióticos, pero en general todos los bióticos promueven salud metabólica. ¿Qué se ha visto con ellos? Se ha visto que el consumo de probióticos disminuye la latencia sueño, es decir, disminuye el tiempo en que nos quedamos dormidos y también disminuye la gravedad de apnea del sueño y los episodios de apnea, los episodios de ahogamiento. Y para finalizar, me gustaría hacer recomendaciones tanto para la microbiota como para el sueño. Sería primero disminuir, como hemos visto, el consumo de grasas saturadas, carbohidratos simples, edulcorantes y definitivamente evitar el consumo de ultraprocesados. Fomentar el consumo de polifenoles, fibra, vitaminas y minerales en la dieta, ya que son buenos probióticos. Consumir o promover el consumo de prebióticos, probióticos y simbióticos y realizar actividad física y dormir adecuadamente. En cuanto al sueño, lo ideal es crear horarios, es decir, levantarnos y acostarnos a la misma hora todos los días, inclusive fines de semana. Evitar al menos 2 horas antes el uso de dispositivos electrónicos o utilizarlos con pantalla azul. Evitar el consumo de bebidas que puedan promover la activación del sistema nervioso central. También reducir el tiempo en cama, es decir, si yo estoy acostado y ya llevo 20 minutos sin poder dormir, entonces me levanto, hago una actividad monótona e intento dormir, pero no estoy tantas horas en cama dando vueltas. Evitar siestas mayores a 20 minutos para que no lleguemos al sueño profundo y nos levantemos frescos y descansados, y tener buena higiene de sueño, ¿no?, que es decir, si dormimos frescos, si no dormimos frescos, si hay aire, si nos bañamos antes, etc. Recuerden que no hay bacterias buenas ni malas, dependen de su abundancia relativa. También ninguna intervención es eficaz por sí sola, se requiere de un enfoque multidisciplinario y también se requiere aún más investigación robusta, sobre todo con trastornos del sueño y microbiota, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Listo?